La IndyCar está a horas de disputar su final en Nashville y el hype nos está desbordando absolutamente todos porque tenemos una final en óvalo después de casi 10 años de eso. A la pista la decoraron súper bien, el escenario está puesto y se ve precioso y espectacular. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Pero no todo es perfecto con ella y ya vamos a hablar de esos cuantos detalles. En esa previa completísima de la final de IndyCar quiero darte todo el contexto necesario para que mañana llegues a verla con todo lo que necesitas saber. Así que yo soy Ulter y comenzamos. La pista de Nashville Super Speedway está ubicada en Lebanon, Tennessee y no es un Super Speedway por más de que se llame así, solo tiene el nombre como Super Speedway. En realidad es un óvalo intermedio de 1.33 millas, 2.1 kilómetros. Además es un óvalo en forma de D conformado por un trióvalo. Cuenta con 14 grados de peralte en las curvas y es ligeramente más peraltada que Gateway. Gateway, recordemos que es asimétrico, cuenta con 11 grados de peralte y 9 grados respectivamente. Además Nashville, por su propia estructura, su propia forma, cuenta con radios más abiertos en las curvas, lo cual la hace más rápida y además también es más rápida gracias a sus 9 grados de peralte en la recta principal y 6 grados en la posterior. En conjunto es un óvalo intermedio, rápido y sí, es más rápido que Gateway. Incluso los dos teniendo casi la misma dimensión. Nashville es un poquito, pero muy poquito más grande que Gateway. Pero como te digo, con el tema de los peraltes y su propia forma o estructura la hace más rápida. De hecho es el segundo óvalo o la segunda pista más rápida del calendario actual después de Indianapolis Motor Speedway, que curiosamente a pesar de que Indianapolis solo tenga 9 grados de peralte, por su estructura, por sus curvas que tienen un radio más abierto, pues la hacen súper rapidísima, además de las rectas largas que cuenta el Speedway. Ya sabemos las velocidades tan salvajes que se logran allí. Ahora, si bien Nashville es rápida, no es tan rápida como otros óvalos de milla y media que ha tenido la categoría en el reciente tiempo, como Texas, por ejemplo. Texas en comparación mide 1.5 millas y en las curvas el peralte de Texas es de 20 grados y 24 grados respectivamente. Por lo tanto, sí, Texas es mucho más rápido que Nashville, pero en el calendario actual, donde ya no está Texas, Nashville sigue siendo la segunda pista más rápida. Una de las características de Nashville es la superficie íntegramente hecha de concreto u hormigón. Son realmente raros los óvalos, no solamente en el calendario de IndyCar, que sí, ya son prácticamente extintos salvo Nashville, sino en Estados Unidos. Son muy raros los óvalos y las pistas hechas de concreto u hormigón. ¿Y qué características tiene este material? Bueno, el concreto es menos poroso que el asfalto. Además, la flexibilidad del asfalto implica que no distribuye las cargas como lo hace el hormigón o el concreto. El asfalto, al tener esa flexibilidad, experimenta tensiones mayores y más concentradas en ciertas zonas, por lo tanto suele dañarse o suele necesitar mantenimientos más periódicos que el hormigón o concreto. De hecho, en esta figura puedes ver las diferencias de las tensiones en rojo en el asfalto y en el hormigón o concreto. Ahora pasemos al tema del agarre de los neumáticos sobre este material, el hormigón. El mecanismo de agarre principal en cualquier pista de carreras es la deformación de los neumáticos alrededor de la superficie. El hormigón es más liso, más resbaladizo que el propio asfalto, por la falta de su porosidad y porque no es tan abrasivo con el neumático en general. El segundo mecanismo de agarre que cuenta los neumáticos de carrera es la interacción adhesiva entre las moléculas de caucho que quedan en la pista y el neumático del auto. Ustedes constantemente ven que las pistas evolucionan debido a que los autos van pasando y generan esa línea de carrera porque van colocando moléculas de caucho a la pista. En este caso, por ser hormigón, por ser concreto, el caucho no se asienta de la misma forma que en el asfalto, o no se queda allí, más bien se vuelven pelotitas de goma como marbles. Por lo tanto, un piloto tiende a perder de forma rápida la adherencia en una pista de hormigón o concreto versus el asfalto. El hormigón también, aparte de ser menos abrasivo y tener menos agarre que el asfalto, también tiene muchas ondulaciones o suele tener muchas ondulaciones. Suele ser demandante para las suspensiones y como ejemplo te estoy mostrando este video de 2005 en el que el auto de Tony Kanaan rompió su suspensión y se fue a dar contra el de Darren Manning. Esto fue en la carrera de Nashville de 2005 de IndyCar. Las suspensiones anteriores, si bien no eran tan resistentes como las actuales, aún así sigue siendo muy demandante esa superficie para ese tipo de partes de los monoplazas o de los autos. Adicionalmente, para terminar de hablar del hormigón o concreto, la pista no evoluciona tanto como lo mencionaba yo, por lo tanto no hay tanto cambio
durante toda una carrera con los cambios de temperatura. Sí hay un cambio, pero no es tan drástico como en el asfalto. Esto quiere decir que puede ser más fácil de controlar para los jefes de equipo porque los cambios de temperatura no modifican tanto la superficie de la carrera, y lo negativo es que si tu puesta a punto no fue buena desde el principio, pues ya la pista no te va a ayudar con su evolución. Te va a tocar a ti intentar cosas diferentes para tratar de acomodar la puesta a punto a la pista tal cual. Toda esa información la tomé de un artículo de NBC que le hizo a la doctora Diandra Leslie Pilecki, que se los dejaré en la descripción, muy interesante, sobre las diferentes superficies en las pistas de carreras. Ahora, ¿cómo se corría en Nashville en el pasado? Tradicionalmente Nashville nunca ha sido una carrera de pack racing constante o de este pelotón constante, ¿no? Pelotón compacto, que se pasen unos a otros, que haya muchos rebases, muchos adelantamientos. No ha sido tradicionalmente así. De hecho, debido a que tiene un margen corto de agarre, porque la línea ideal es la interna, pues los marbles se asientan mucho en la línea externa casi de inmediato apenas inicia la competencia. Esas canicas de goma se conocen como la zona sucia, y si un auto llega a tocar esta zona, muy seguramente termina en el muro o muy cerca de él. En aquellos tiempos los autos de 2008, que eran del chasis IR03/IR04 y IR05, que fueron ciertas actualizaciones que tuvo después el Dallara, pesaban menos que los actuales y tenían motores V8 de 3.5 litros, cuando en la actualidad tenemos V6 de 2.2 litros. Hay mayor eficiencia, sí, pero también hay mayor peso del chasis actual, no solamente por el propio chasis, sino también por el aeroscreen, que también agrega unas libras adicionales de peso. IndyCar en el pasado en Nashville corría con la configuración de baja carga o poca carga, parecido al kit que usan en Indianápolis o en Texas o en óvalos rápidos. Este año tienen el paquete aerodinámico de óvalos cortos y circuitos, es decir, el de mayor carga. Y claro, no lo dejan con el ángulo que encontrarás en un circuito tradicional, lo dejan también bastante planito, ya que por sí solo este AeroKit pues genera bastante carga. Eso yo lo veo como una solución por parte de la categoría a esa falta de adherencia en la línea media y a esa tendencia que los autos tienen de separarse, de distanciarse mucho. La idea es que genere un poquito más de drag y se puedan seguir más los unos a los otros. Por supuesto también, ¿por qué no optar por un lado a lado más constante o mayores batallas en pista? Es muy importante también mencionar que Firestone optó por agregar los blandos y los duros, ambos compuestos, compuesto blando y compuesto duro, tal como lo hicieron en Gateway el año pasado, que la verdad no tuvo una buena acogida porque el neumático no variaba demasiado del duro, entonces no había un cambio tan drástico. Previamente, cuando les preguntaron a los pilotos sobre este cambio para Nashville, se mostraron ansiosos, pero también cautelosos, de que por agregar este componente estratégico adicional con el compuesto blando, pues no se les vaya la mano y la degradación aumente, y también por lo tanto las canicas de goma con el nuevo compuesto blando, con el nuevo compuesto rojo. Por parte de Kara Kristolich, ingeniera jefe de Firestone, mencionaban que intentarían hacer que el compuesto blando se desgastara antes de completar la ventana de autonomía de combustible, para así tener más variables estratégicas por agregar. Y hablando de estrategia por combustible, en 2008 se manejaba una ventana en torno a las 55 y 60, hablamos de vueltas. Actualmente, si bien los motores son más eficientes que en aquel momento, el peso extra puede ser un factor, también cuanto a rebufo o a drafting con el auto de delante. También el mayor drag que puede tener este nuevo paquete aerodinámico dependerá mucho también del ritmo de carrera. De hecho, Barry Wanzer, estratega de Alex Palou, mencionaba que iba a ser una carrera a 3 paradas por combustible, o sea que sí, más o menos estaría yo en esa misma lógica, pero que por el tema del compuesto de neumáticos se esperaría unas 5 paradas aproximadamente. Es importante mencionar, el compuesto blando debe usarse por 2 stints durante la carrera, 2 veces debe usarse en la carrera, por lo tanto hay que jugar con esa estrategia, ¿sí? Con todo esto previo, vamos ahora a las sesiones de prácticas y clasificación, empezando a ver el tema climatológico, porque sí, también va a ser un factor, y fue un factor durante todo este fin de semana. Como pueden ver en el sábado, pues sí, la lluvia se iba a hacer presente durante bastante rato en el día, y el domingo hay mejor expectación. El domingo sí hay más optimismo, por decirlo así. Eso al menos será en la previa. Por fortuna, hoy sábado el clima mejoró ligeramente y tuvimos las sesiones de prácticas. Empezamos con la Indy Next, que en sus sesiones correspondientes tuvimos algunos accidentes, estos provocados por un bache nuevo que surgió entre la curva 3 y 4. Pero no solamente este bache afectó a los autos de Indy Next, que ustedes están viendo los accidentes en imágenes, sino también provocó muy temprano durante la sesión un accidente de Nolan Siegel. Durísimo, le pegó al muro después de tomar el bache. Miren que incluso se logra notar un salto, no un brinquito que hace el monoplaza al pasar por el bache, lo pierde Siegel,
se pega contra el muro, daña la barrera Safer y la tienen que reparar de una forma, la verdad, un tanto cuestionable. En lo personal no me parece que hicieron un trabajo tan limpio con la barrera Safer, pero bueno, allí ya la dirección de carrera tomó sus propias decisiones. Aún así, este bache va a seguir siendo importante durante el fin de semana. En un momento más tocaremos este tema, pero al bache, eso sí, Marcus Armstrong mencionó que los pilotos decidieron llamarle Lucinda. No sé por qué, pero bueno, se llama Lucinda. Al final, esa práctica inicial dejó a Palou como líder con 199.8 millas por hora en promedio. Scott Dixon segundo, Colton Herta tercero, cuarto Pato Ward, quinto Kyle Kirby, Power contendiente al título sexta posición también. Palou se mostró sólido en esa primera práctica, logrando buenas velocidades. Daly décimo primero, detrás de Santino Ferrucci, que terminó en el top 10. Newgarden bastante atrás, decimoquinto, que estaba bastante callado, no se ha demostrado muy reluciente el Joseph 500, pero bueno, ahí se estaba en el puesto decimoquinto. Romain Grosjean vigésimo primero. Al final, el que menos rodó fue Seager con solo 5 vueltas antes del accidente que tuvo. Ahora, tuvimos la quali también. Kyle Kirby, te doy como spoiler, fue el pole sitter, pero no vamos a hablar todavía de la clasificación. Quiero que esperemos un poco. Saltemos directamente a la práctica número 2, que iba a ser más tarde el sábado. Hoy sábado que estoy grabando este video. Pues la práctica 2 sí tuvo que retrasarse por lluvia, llovió y como se esperaba, se lavó la pista. Se lavó todo el caucho que habían colocado los monoplazas, es decir, que la pista volvió a quedar totalmente verde. Se siguió alargando la espera por la sesión número 2, no la habían cancelado, se esperó a que hubiese una ventana para poder correrla. Al final, cuando ya se decidió que se iba a correr en la noche, porque Nashville tiene luces, por fortuna se pudo correr por la noche, pues Newgarden principalmente decía que no tenía sentido por el cambio de temperatura en la pista. Aún así, como vimos la explicación maravillosa de esta doctora en la nota de NBC, pues la pista no suele cambiar mucho por el cambio de temperatura cuando es de concreto. Entonces, bueno, aún así IndyCar decidió salir a practicar y además la primera sesión que tuvimos fue la sesión de la línea alta. Esa sesión se usa para engomar lo que sería la línea media, para promover más ese lado a lado en curva, esa pelea lado a lado, y que la línea externa se pueda utilizar un poco más para esas batallas, esas peleas, esas luchas que tanto nos gusta ver. Esto ha funcionado mucho en Texas cuando se hace esta sesión, también en Gateway ha funcionado, y en Milwaukee, por ejemplo, en lugar de una sesión de línea alta se hizo una sesión de línea baja, ya que la línea ideal de Milwaukee es la línea intermedia. Esa sesión de Highline tuvo 15 minutos de duración, no vamos a revisar tiempos ni nada por el estilo, pero luego tuvimos una sesión de 15 minutos que esa sí era la práctica libre, o sea, para que ya ahí sí probaras todo lo que necesitaras probar. Ahora, olvidé mencionarles algo, por el accidente de Seager en la práctica 1, los tiempos de prueba se redujeron bastante y por lo tanto no se probó lo suficiente con el compuesto blando, así que en esa sesión 2 es donde se iba a probar más esa tanda un poco más larga con el compuesto blando para tratar de descifrar un poco esa durabilidad. Se iba a tener inicialmente una media hora de sesión, luego se acortó a 15 minutos, la verdad me pareció muy poca, sinceramente, la práctica, pero bueno, al final tuvimos momentos muy interesantes, debo decir, momentos de tensión, batallas muy interesantes, la verdad me dejaron un buen sabor de boca de cara a la carrera de mañana. Rossi por poco lo perdía, se iba largo, pisó la zona sucia y vean lo que pasa. Una locura esto que sucede allí apenas pisa la zona sucia. Parece que de pronto la sesión de Highline o de línea alta tampoco es que haya funcionado a las mismas maravillas o que haya dado demasiados resultados viendo lo que pasó con Rossi. Tuvimos algunas situaciones más al límite, unas que otras por allí gestionando el tráfico, que también podría ser un factor de cara a la carrera. Y Alex Palou, que tuvo algunos problemas, familia. Al finalizar la práctica lo dejaron en el pit box y estuvieron revisando allí algunos componentes de la parte del tren trasero. No sé si era suspensión, no sé si eran los brazos de suspensión, no sé si era algo relacionado al motor, no sé qué era, pero estaban tratando de revisarlo por allí. Muy mal porque eso lo tuvo justo finalizando la sesión de 15 minutos, que igual fue muy corta, y que te pase eso cuando la siguiente sesión inmediata es la carrera, peleando el campeonato, en este caso defendiéndolo, pues es un poco preocupante. Fuera de esas situaciones dramáticas, la tensión se podía sentir en el ambiente cuando llegó el batacazo. ¿Recuerdas a Lucinda? El bache de la curva 3 y 4. Pues se llevó una víctima importante, nada más y nada menos que al pole sitter, Kyle Kirby. Aparentemente, según lo que se menciona, no se ha dado algo oficial, no se ha mencionado nada oficial, pero las imágenes son muy claras. Se rompió la suspensión trasera o el brazo trasero derecho del auto de Kirby al pasar por el bache, se ve perfectamente.
se rompió ese brazo, lo manda al muro y ahora no sabemos si tiene que recurrir al auto de repuesto. Ahorita vamos a hablar del tema de los penalizados por cambio de motor porque está larga la lista y Kirby podría ser uno de ellos. Vamos a ver si el chasis aguantó lo suficiente y puede repararse. El equipo Andretti, ustedes están viendo imágenes, está haciendo en este momento lo posible. Mientras yo grabo este video en la noche del sábado, sí, dejen su like, es noche de sábado. La verdad, yo estoy grabando un video, de verdad, dejen su like, suscríbanse, activen campanita para no perderse este contenido ni el directo de mañana en la carrera. Pero sí, Andretti está trabajando fuertemente en colocar el auto nuevamente a punto. No sé si ese sirva o si tengan que recurrir al auto de repuesto del pole sitter y cambiar en ese caso motor, porque el golpe también fue en la parte trasera. Hay que ver qué componentes resultaron dañados. Todavía no hay nada oficial, al menos hasta el momento que estoy grabando este video, pero es muy preocupante también, aparte de lo de Kirby, el tema del bache de Lucinda. Este bache en la carrera de NASCAR que tuvo aquí en Nashville no estuvo. Este bache no estaba ahí. Revisé con detalle justamente la carrera de NASCAR y no estaba ese bache en la superficie de la pista, o sea que es nuevo. Y habrá que ver qué tipo de comentarios tienen los pilotos, reunión de pilotos, el meeting previo a la competencia. Seguramente dirección de carrera ya está evaluando el tema, está hablando con el óvalo de Nashville para tratar de aminorar ese bache. Lleguen a imaginar si esto pasó con sesiones cortas de práctica, porque la práctica, la verdad, acá en Nashville fueron bastante cortas. Ahora una carrera que tiene mucha más duración, que tiene que pasar muchas más veces por ese bache. ¿Qué podría llegar a pasar? No solamente que se te rompa el auto allí entero, sino que también puede generar accidentes. Es peligroso ese bache. Entonces, en lo personal, yo espero una solución para mañana. Me decepcionaría mucho si no hay solución y si los pilotos no reclaman a dirección de carrera. Yo creo que deberían. Kirby como primera víctima de la situación y también Seagull, que fue los afectados allí. Entonces nada, esperar y veremos qué sucede con el famoso bache de Lucinda, pero bueno, creo que eso tendrán que corregirlo de cara a mañana y ver cómo pueden arreglarlo. Entre más rápido lo arreglen mejor para que la sección ahí de concreto esté lista para mañana en la competencia, porque estamos hablando de la gran final de IndyCar, no puede ser manchada por un detalle como este. Ahora, después de todo este drama, pasemos a la clasificación, ¿sí? Las velocidades se redujeron. En 2008 llegaban alrededor de 205 millas por hora y de hecho Dixon tiene el récord de clasificación con 206.211 millas por hora. En conversión a kilómetros serían 331.864 kilómetros por hora. Kirby hizo la pole este año con una velocidad de 201.520 millas por hora, 324.315 kilómetros por hora. Hay una diferencia, no es tanta, pero sí, la hay. Y en ritmo de carrera estuvieron rodando en torno a 193, 194, 95 millas por hora en promedio. Antes de ver el orden de la clasificación o del orden ya de una vez de la parrilla de mañana, salvo la confirmación de lo de Kirby, porque todavía no sabemos si van a tener que penalizar o algo. Les quiero mostrar las penalizaciones que hay de motor, porque son varias. Está Scott McLaughlin, el auto 3 de Penske, el auto 7 de Alexander Rossi de McLaren, el auto 10 de Alex Palou, sí, tuvo problemas en la práctica 2 y además penaliza 9 lugares también. Alex Palou, todos esos penalizan 9 lugares. El 10 de Alex Palou por también cambio de motor no autorizado. Rasmussen también penaliza 9 posiciones, que adicionalmente lo de Rasmussen en la clasificación no lo mencioné, tuvo un problema, hizo su intento de quali y su motor empezó a incendiarse. Literalmente, sus escapes empezaron a botar fuego allí. Fue bastante preocupante esa situación. Entonces, pues bueno, seguramente fue algo grave. Penaliza a Rasmussen también 9 posiciones. Y Nolan Seagull, el golpazo que se pegó Seagull, pues sí afectó también el motor seguramente y penalizará entonces 9 posiciones el auto 6 de McLaren. 2 McLaren de los 3 penalizan. Justo antes de subir este video también se oficializó la penalización de Ferrucci. También cambiará entonces motor y penalizará 9 posiciones Santino. Ahora con Rob pasó un tema también en la clasificación de que en su intento hizo una buena primera vuelta, pero en la segunda se quejó, tuvo aparentemente algún problema. Hasta ahora no se ha dicho nada de cambios de motor ni absolutamente nada en cuanto a Stingray Rob, pero bueno, era importante mencionarlo. Eso sí, creo que Rob estuvo durante la práctica también, en la práctica número 2, así que pues parece que fue solamente un caso aislado. Ahora, el orden de salida para mañana con ya las actualizaciones sobre penalizaciones y con los compuestos de una vez, los que van a usar el alterno. Uno de ellos es Will Power, que larga con esa estrategia diferente. Lo mismo Conor Daly, Pato Ward, Rinus BK, Scott Dixon, Fittipaldi Simpson, Lundgaard, Catherine Legg, Stingray Rob, Alex Palou y Christian Rasmussen. El resto saldrá con primarios. El pole sitter por ahora sigue siendo Kirby. Bueno, obviamente es el pole sitter, gana igual el puntito, pero no sabemos si para mañana estará en esta primera posición. Newgarden sale a su lado, tercero Fro,
Cuarto, Willpower, buena posición de salida para Power queriendo descontar. Chima Lucas Daly, Pato Bar, octava posición. Noveno, Linus Lundqvist, Colton Herta, décimo. Rinus BK, décimo primero. Dixon, Armstrong, Grosjean, Ericsson, Fittipaldi, Simpson. McLaughlin, que penaliza, saldrá décimo octavo. Rahal, Harvey, Lungar, Catherine Legg, Rob. Palou, que penaliza, saldrá 24. Rasmussen, que penaliza, saldrá 25. Rossi, que penaliza, saldrá 26. Y Nolan Siegel saldrá 27. Palou no tuvo una buena quali. La primera vuelta fue mejor, la segunda no tanto. Sabiendo que la primera práctica vimos que lideró, pero en la clasificación se notó que no iba bien aparentemente el auto. Entonces clasificó 15º, pero con las 9 posiciones de sanción saldrá 24º. Esto coloca la pelea por el campeonato muy interesante, incluso en la previa de la propia carrera. Ahora, vamos al formato de carrera y ya vamos a ir al tema de los puntos también a analizar esto, porque sí, como les digo, pone este tema de campeonato muy interesante. La carrera será 206 vueltas, 274 millas, 440.9 kilómetros de distancia total. Tendrá una activación ilimitada con un despliegue máximo de 140 kilojulios. En cuanto al ERS, el sistema o el tren motriz híbrido, van a poder desplegar ese ERS por 140 kilojulios por vuelta. Tienen 6 juegos de neumáticos principales, primarios, y 4 juegos de neumáticos alternos o blandos, los de banda roja. Recordemos entonces que al menos durante 2 stints deben usar el blando o el alterno, como también se le conoce. En cuanto a las opiniones de los pilotos sobre este compuesto blando, han sido diferentes a lo que prometió Kara Kristolich, que era ingeniera jefe de Firestone, ya que las diferencias entre un compuesto y otro, según algunos pilotos, no son muy notorias. Pero hay que recordar también de que rodaron muy poquito. Entonces tampoco yo creo que han experimentado lo suficiente esa caída del blando como para decir de que ya no funciona y de que es igualito al duro. No, yo creo que van a llegar un poco ciegos a la carrera, y ese tema un poco de no tener en consideración la cantidad de vueltas a la que el blando funciona bien y la vuelta de específico a la que cae, porque hemos visto que el blando tiende a caer de forma estrepitosa, a veces como piedra, pues puede ser muy importante a tener en cuenta. Eso para la carrera va a ser un drama, porque no han probado tanto y van a llegar muy ciegos en ese aspecto a la misma. Entonces vamos a ver mañana qué tal les va con eso, pero por ahora están subestimando bastante el blando. La lucha por el campeonato, ¿cómo está? Palou es líder, 525 unidades, le lleva 33 a Power. Willpower tiene 492 puntos y Scott McLaughlin a 50 unidades. Esos son los que tienen oportunidad de pelear el título. Pato Ward podría rascar la posición de Scott Dixon bajo algunos resultados, podría pasar a ese top 5 de campeonato para mejorar un poco esa posición. Lo mismo, por ejemplo, Santino Ferrucci podría arrebatarle el lugar a Alexander Rossi si Santino tiene una buena carrera, así que también es interesante esa lucha cerrando el top 10 del campeonato. Es importante mencionar que apenas Palou tome la bandera verde, McLaughlin queda eliminado. Esto es porque la mayoría de puntos que puede sumar un piloto durante una carrera o para una carrera son 54. Ya Kirkwood sumó el punto de la pole, por lo tanto quedan 53. El mínimo de puntos que suma un piloto son 5 unidades a partir del puesto 25. Palou con esas 5 unidades lograría 55, por lo tanto McLaughlin lo máximo que podría llegar a sumar serían 53, así que no le alcanzaría, se quedaría corto por 2 puntos y se llevaría el campeonato Palou. Así que apenas tome la bandera verde Alex Palou, ya automáticamente McLaughlin queda eliminado. Por lo tanto nos vamos a centrar en los 2 pilotos principales en esta lucha, Palou y Power. Ok, Willpower tendrá que hacer una carrera perfecta, o lo más perfecta posible. No va a poder salir del top 3 y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Ya no puede sumar el de la pole, por ejemplo, porque ya lo tiene Kirkwood, pero puede sumar 3 puntos adicionales, liderar al menos una vuelta y tener el mayor número de vueltas lideradas en carrera, que serían 2 puntos adicionales, más 2 puntos por supuesto por la posición. ¿Eso por qué es así? Si Power finaliza cuarto, por ejemplo, suma 32 unidades, más 3 puntos, que es lo máximo que puede llegar a sumar Power, serían 35, ¿sí? Palou tiene diferencia de 33 sobre él. Si suma los 5 al tomar la bandera verde, pues serían 38. Ya ahí lo pasa facilísimo Palou a Power, y Power con un cuarto lugar y sumando la mayor cantidad de puntos que tiene posibles, pues no le daría casa. Eso en cuanto a esta información. Entonces Power debe ser tercero o mejor para poner a sudar a Palou. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué escenarios tenemos disponibles? Un montón. Para eso recurro a esta gráfica de Dive Bomb. Igual
Los créditos a la persona que la hizo de este medio los dejo también allí, lo están viendo justamente. Y en esta columna tenemos la posición para Power en la que debe terminar y la cantidad de puntos a sumar. Vamos a quitar los puntos de Paul, que es la PP, no se fijen en eso, en los puntos de Paul, sino que puede sumar ya Power la mayor cantidad de vueltas, MLL o LL, liderar al menos una vuelta, y serían 3 puntos. Arriba en la columna horizontal tenemos a Palou y los diferentes escenarios que tiene Palou en cuanto a puntos bonus, es decir, no sumar ningún punto bonus, liderar al menos una vuelta, la Paul que ya no la puede tener. Luego, liderar al menos una vuelta o mayor número de vueltas lideradas, que sería el MLLPP, pero bueno, cambiándolo a LL. O solamente el mayor número de vueltas lideradas, que serían 2 puntos. Ahí dice, entonces si Power termina primero con estas condiciones de puntaje, Palou podría terminar noveno sin sumar ningún punto bonus, décimo sumando un puntito por liderar al menos una vuelta, y así siguen esos escenarios sucesivamente. Nada más tienes que fijarte en la condición de la barra de Willpower versus la posición en la que debería de quedar Alex Palou, más los puntos bonus o quitando puntos bonus, para ya ahí tener ese cálculo interesante y que pues lo puedas tener más o menos allí durante la carrera. Te recomiendo de pronto tener esta gráfica en mano mientras estés viendo la competencia, para que tengas allí esa referencia de posiciones y de puntajes. Igual nosotros durante la transmisión de la carrera, que te recordamos, vamos a tener aquí en el canal, y aquí están los horarios en pantalla de la misma, ya la tenemos agendada de hecho aquí en el canal, así que suscríbete y activa campanita para no perderte la transmisión, pues nosotros te estaremos actualizando constantemente la situación del campeonato, para que no te pierdas ningún detalle. Igual todos estos artículos, también la imagen y todo lo demás, el artículo en Twitter de la imagen, el orden de campeonato actual, el sistema de puntos de IndyCar, todo eso te lo dejo en la descripción para que si quieres los puedas consultar con total libertad y mirarlos por ti mismo. Ahora, algunas estadísticas interesantes. Únicos pilotos en correr en Nashville hasta este momento, hasta esta carrera. Dixon, que busca su 4ª victoria al hilo en este óvalo. ¿Por qué? Porque ganó en 2006 con Ganassi, 2007 con Ganassi, 2008 con Ganassi. Y 2008 recordemos que fue la última. Power también participó en 2008 con KB Racing en aquella reunificación entre la Champ Car e IndyCar y terminó 11º. Justo detrás, Graham Rahal terminó 12º. No estaba con el equipo de su papá, estaba con Newman Haas Lanigan Racing. O sea que Bobby en ese momento tenía la alianza con David Letterman, pero no tenía la alianza con Lanigan, que actualmente ya tienen. Y el Newman Haas todavía, bueno, era un equipo existente, ya no está en existencia. Así que esos son los únicos 3 pilotos que han corrido en Nashville hasta la fecha de este fin de semana. Para que tengas allí algunos datos interesantes sobre las finales reñidas o cerradas que han cambiado incluso o girado la tortilla en la última carrera. En 2009 Dixon tenía ventaja, venía con ventaja la final en Homestead de 6 puntos sobre Dario Franchitti y 9 puntos sobre Ryan Briscoe. Franchitti ganó aquella competencia y obtuvo el 2º campeonato, mientras que Briscoe quedó 2º y Dixon 3º, y sí, por lo tanto Franchitti volteó la tortilla. Dixon venía con ventaja, pero bueno, la giró completamente Dario. Ahora vamos a los dramas de Will Power finalizando temporada en óvalo, porque sí, Will Power podría tener más campeonatos de los que tiene, pero en óvalo le costó mucho en algunos años. En 2010 llevó una ventaja de 12 puntos sobre Franchitti a Homestead, pero perdió el título debido a un accidente y Franchitti terminó 8º. Bueno, ya sabemos lo que pasó en 2011, saltémonos 2011, pero igual Power volvió a perder el campeonato y Franchitti ganó ese campeonato. En 2012, por 3er año consecutivo, Power llegó a la final con una ventaja de 17 puntos sobre Hunter Ray. La carrera fue en Fontana, Autoclub Speedway, no le fue bien a Power, chocó mientras peleaba con Hunter Ray y curiosamente no se llevó de paso a Ryan Hunter Ray ese accidente, por lo tanto eso le dio el campeonato a Ryan. Por fin, Power llegó a la final en Fontana con 51 puntos de ventaja sobre Castroneves, es que también 51 era una locura. Power terminó 9º, mientras que Castroneves terminó 14º y por fin ganó su primer campeonato en un óvalo. Aún así, Power tampoco terminó del todo bien en ese 2014, 9º lugar, bueno, pues un poquito mediocre, pero tenía igual mucha ventaja. En 2015, una de los finales más locos, pero una cosa a tener en cuenta era que IndyCar puntuaba doble en Indy 500 y en la final de temporada, entonces hay que tener eso en cuenta, ese detalle. Llegaba Montoya, llegaba Rahal y llegaba Dixon en ese orden. Montoya le sacaba 34 puntos a Graham Rahal y 47 a Dixon. Dixon ganó la carrera, pero Montoya y Rahal se vieron involucrados en incidentes separados y al final
empataron en puntos Montoya y Dixon. Por diferencia de victorias, Dixon se llevó el campeonato y la doble puntuación le ayudó en esa remontada. Fue uno de los finales más cerrados de los últimos años en la categoría y una herida que todavía para los colombianos no ha cerrado del todo. En 2017 Newgarden llegaba con el margen más estrecho para un disputante al título. En este caso fue de 3 puntos sobre Dixon, Castroneves y Pagenot a 22 y 34 puntos respectivamente. Pagenot ganó la carrera en Sonoma, pero Newgarden se llevó su primer título con un segundo puesto y salió desde la pole position. Entonces ahí están los antecedentes en cuanto a títulos desde la era de la reunificación. Hemos tenido bastantes definiciones. La última serie de Palou, para tenerla como referencia, llegó sobre 35 puntos a Long Beach, que fue esa final, sobre Pato O'Ward. Pato O'Ward no pudo hacer nada porque Jones le pegó en el hairpin y bueno, se acabó todas las aspiraciones allí para el piloto mexicano. Al final Palou resultó campeón. Y bueno, familia, recordamos entonces temas preocupantes que podrían ser el bache. Tema a solucionar, importante ese bache. Para mí es prioridad número 1. Dramitas que tenemos disponibles, por supuesto, la lucha por el Leader Circle. Viene muy cerrada la lucha por el Leader Circle. Te recomiendo mucho este video de aquí, de DC2F1. Te lo recomiendo muchísimo porque ahí te explica cómo está llegando el Leader Circle para esta final en Nashville. Además, aquí abajo te recomiendo este otro video porque ahí te explico por qué IndyCar corre en el óvalo de Nashville y no en el callejero. Por supuesto, la invitación a que te pases al directo, el ya está agendado aquí en el canal. Tenemos la final de la IndyCar y vamos a vivirla por todo lo alto.